Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestro primer módulo, que es el mundo emprendedor, ¿sí? ¿Qué es para ustedes de repente el emprendedor? ¿Qué es el emprendedor? A ver si alguien me quiere decir con sus palabras nomás. ¿Qué es emprendedor? ¿Ustedes quieren emprender? Están un poco tímidos, parece. Bueno, entonces ya que están un poquito tímidos, entonces vamos a continuar, entonces porque tenemos que terminar hoy el módulo 1, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es un emprendedor? Justamente como dice aquí, un ratito voy a admitir a algunas personas. ¿Sí? A ver, ¿alguien contestó? Perfecto. Es una persona que inicia un pequeño negocio. Perfecto. Está dentro de lo que es. No hay problema, no hay problema. Perfecto, pueden utilizar el chat tranquilamente, ¿sí? Entonces, perfecto. Es alguien que inicia un negocio. No hace falta que sea pequeño, un negocio, una idea de emprendimiento. Eso es emprendedor, ¿sí? Bueno, justamente, como dice aquí, ¿qué es el emprendedor? Es esa persona que con la idea en la cabeza, ¿sí? Toma la iniciativa de embarcarse en la aventura de un negocio, generalmente con la intención de obtener un beneficio. Obviamente, los emprendedores, justamente de ahí viene, de la palabra emprendedor, viene la palabra empresa, ¿sí? Que es aquella que emprende algo, eso es la empresa, ¿verdad? Entonces, el emprendedor es esa persona que tiene una idea en su cabeza, ¿sí? ¿Ok? Y que por iniciativa propia, por voluntad propia, inicia, ¿verdad? Esa idea o lo lleva a cabo, lo implementa. ¿Con qué objetivo? Justamente el objetivo principal es conseguir un beneficio, ¿sí? Porque no todos, o sea, obviamente cuando hablamos de emprendedurismo, hablamos justamente de emprender algo, ¿sí? ¿Emprender algo para qué? Para obtener un beneficio. Porque si nosotros emprendemos algo solamente, ¿verdad? Para ayudar a los demás, ¿sí? Eso se llama, ¿cómo se dice? Solidaridad, ¿sí? Pero cuando hablamos de emprendedurismo, hablamos ya de obtener un beneficio. Obviamente, al inicio de todo emprendimiento, inclusive hasta 6 meses, ¿verdad? Por eso es bueno que tengamos cierta cantidad de capital para poder solventar muchas veces, dependiendo del emprendimiento, ¿sí? Porque hay veces que hasta 6 meses inclusive, ¿verdad? Algunas empresas pierden, a veces, no siempre, ¿sí? Entonces, por eso justamente nosotros vamos a hablar en este curso sobre la manera de ¿cómo se dice? De arriesgar lo menos posible nuestro capital, justamente, ¿sí? Porque todo emprendedor, quieras o no, tiene que arriesgar, ¿sí? Sí o sí tiene que arriesgar. A ver, un poquito, otra persona dice, o la misma persona, una idea que busca hacer la realidad, exactamente, así mismo es, que busca hacer la realidad, tal cual. Entonces, cuando hablamos de emprendedor también, aparte de palabras claves, ¿verdad? Emprendedor es el que toma la iniciativa, implementa el negocio, ¿para qué? Para obtener un beneficio. Pero también, ¿sí? También hay una palabra clave que tiene que ir de la mano siempre con el emprendedor, que es justamente el riesgo. Por eso aquí habla de toma la iniciativa de embarcarse en la aventura. ¿Por qué? Porque realmente nadie sabe cómo realmente nos va a ir. Nosotros vamos a hacer, tenemos que hacer bien los deberes, y los deberes les vamos a enseñar aquí de cómo se hace, ¿verdad? Ahora,
Si va a resultar realmente o no, solamente Dios sabe, ¿sí? Pero si nosotros hacemos bien los deberes, aplicamos bien los deberes, ¿sí? Entonces, lo más seguro, el 80 o 90%, ¿verdad? De que vamos a conseguir excelentes resultados si hacemos bien los deberes. Entonces, como dice aquí el emprendedor, normalmente es una persona, ¿verdad? Que sabe visualizar una oportunidad, sabe ver una oportunidad hasta en los más mínimos detalles, ¿sí? El emprendedor tiene que ser atrevido, tiene que ser arrojado, ¿sí? Pero con ciertos límites, ¿sí? Aquí vamos a hablar la comparación de los que eran los emprendedores de antes con los emprendedores actuales, los modernos. Los emprendedores de antes, por ejemplo, se arriesgaban totalmente su capital. Por ejemplo, los emprendedores de antes renunciaban a su trabajo inclusive, ¿sí? O trabajaban muchísimo, ahorraban y después, ¿verdad? Con ese ahorro invertían totalmente en su emprendimiento, pero sin hacer bien los deberes. ¿Qué es hacer bien los deberes? Estudiar el mercado, ¿sí? Que justamente nosotros les vamos a enseñar aquí, ¿verdad? Conocer a los actores con los cuales se va a relacionar, los competidores, los clientes, los proveedores, ¿sí? Eso, por ejemplo, antes los emprendedores no hacían y jugaban mucho a la suerte. ¿Y qué pasaba? Perdían todos sus ahorros si no funcionaba el emprendimiento, ¿sí? O, que es peor, si dejaban su trabajo, hacían un préstamo, ¿sí? Todo lo del préstamo invertían en su negocio, no funcionaban y quedaban sin dinero, sin trabajo y con un gran problema encima, que son las cuotas del préstamo, ¿sí? Entonces, eso anteriormente hacían los emprendedores, ¿sí? Los emprendedores de antes. Pero los emprendedores actuales, ¿sí? Ya saben, ¿sí? Que no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si actuamos como los emprendedores de antes, ¿sí? Hace que haya desmotivación, ¿sí? Hace que haya desmotivación, ¿sí? Y entonces hay frustración, hay desgano, ¿sí? Hasta hoy en día en Paraguay, a mí me da pena ver cómo la gente viene, ven que hay un negocio que está funcionando, un restaurante, viene y se coloca otro restaurante al lado, con todas las ganas, pintan, transforman, hacen más lindo, todo, y a los 5 meses ya están cerrando, 4 meses ya están cerrando otra vez. O sea, abren con toda la ilusión del mundo y después tienen que cerrar. ¿Y eso es por qué? Porque no hacen bien los deberes, no investigan primero, no trabajan, no hacen las cosas, ¿verdad? De manera inteligente, ¿sí? Entonces, los emprendedores modernos, los actuales, ¿sí? Son ya emprendedores más prudentes, ¿sí? Siempre van a correr el riesgo, pero actúan con más prudencia. ¿Y cómo hacen eso justamente? Hacen, ¿verdad? Invierten, pero en menor escala, como dice aquí, ¿verdad? El emprendedor moderno tiene que saber invertir su tiempo y su dinero en menor escala, ¿verdad? Como dice aquí, no tiene sentido que deje su trabajo o los ahorros de su vida para ir a invertir de lleno en algo que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar, ¿sí? Como dice aquí, alguien que emprende una aventura tiene que aprender también a minimizar los riesgos, ¿sí? ¿Y cómo se consigue eso? Vamos a ver, ¿verdad? Justamente como en estos ejemplos, clarito. Tenemos que probar nuestro producto, pero en menor escala, chiquitito. ¿Qué significa eso? No invertir de entrada todo el dinero que tengamos. No prestemos de ningún banco, ninguna financiera, ninguna cooperativa y no invirtamos totalmente, sino que tenemos que justamente averiguar si nos va a ir bien en nuestra idea de negocio, ¿sí? Y justamente tenemos que hacer en menor escala. Por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? Un negocio de comidas, ¿sí? Tenemos que probar primero
desarrollar las opciones gastronómicas, tenemos que hacer degustaciones con nuestros amigos, con gente de nuestro círculo íntimo y pedirles sus opiniones sinceras, ¿sí? No pedirles que les digan todo cosas lindas, sino pedirles su opinión sincera y decirles, preguntarles qué realmente hace falta para que su producto alcance la excelencia, ¿sí? Entonces, empezamos con menor escala y vemos si realmente va a tener éxito o no entre la gente, ¿sí? Después justamente en otro de los módulos, en el módulo 4, vamos a estar viendo lo que es el nicho de mercado, ¿sí? Y cómo tenemos que actuar con el nicho de mercado. Y vamos a estar viendo justamente el producto mínimo viable, que justamente es esto, trabajar en menor escala, pero con nuestro nicho de mercado. Luego también, por ejemplo, si queremos iniciar una huerta comercial, tenemos que primero, ¿verdad?, probar comprando las verduras nosotros y revender en nuestro entorno íntimo para ver si va a tener aceptación o no, si va a ser un buen negocio la reventa de hortalizas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si vemos que realmente en nuestros círculos íntimos te dicen, ay, qué buena verdura, sí, vamos con, necesitan realmente, entonces hacemos nuestra hortaliza y vendemos directamente ya nuestra hortaliza, ¿verdad? Por ejemplo, como dice acá, queremos emprender en el rubro de accesorios para damas, podemos crear unos cuantos modelitos, unos diseños, ¿verdad? Y podemos poner una feria para ver si se lleva o no se lleva. Si se lleva, quiere decir que va a tener éxito. Entonces empezamos a aumentar nuestro nivel de producción. Como dice aquí también el tema de los alfajores, podríamos producir una pequeña cantidad mínima, ¿verdad? Y podemos distribuir en las despensas de nuestro barrio. Supermercado no tanto, porque en los supermercados, por ejemplo, no te van a aceptar si no es una marca reconocida, ¿verdad? O si no tenés buenos contactos dentro de lo que es el supermercado. Pero sí, por ejemplo, en las despensas y almacenes de barrios, es mucho más factible hacer tus alfajorcitos con tu mejor fórmula, llevar en pequeñas cantidades. Y si se vende, quiere decir que va a tener éxito. Entonces ahí empezás tu producción, vas aumentando de manera gradual tu producción. Como dice aquí, la clave de todo este proceso, ¿sí? Este proceso que utilizan los emprendedores modernos es justamente analizar la retroalimentación que nos hacen los clientes. O sea, ver realmente cuál es la respuesta que tienen nuestros clientes con respecto a nuestros productos, ¿sí? Si es una respuesta positiva, genial. Podemos preguntarle, ¿alcanza la excelencia? Y se dicen, faltaría, ¿qué les falta para alcanzar la excelencia? Siempre tenemos que apuntar a la excelencia. Y luego, mantener esa excelencia, nunca bajar. El error de todos los paraguayos también. Una vez que tienen excelencia, una vez que alcanzan, ¿cómo se dice? Son conocidos, se hace conocido su producto, ya empiezan a querer disminuir sus productos. El paraguayo no es tonto, se da cuenta perfectamente enseguida, ¿sí? Una vez le vas a embromar, pero 2 veces no. Entonces tenemos que cuidar muchísimo esos detalles cuando somos emprendedores. Es cierto, podemos y debemos buscar siempre disminuir nuestros costos, pero no a costa de la calidad del producto. Cuidemos mucho esos detalles. Muy bien. ¿Cuáles son los códigos de los emprendedores? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hace falta para ser emprendedor? ¿Sí? Hay mucho tabú con respecto a eso, ¿verdad? Hay muchos que dicen, no, yo no puedo ser emprendedor porque no tengo título universitario. Como dice acá en el primer punto, no es necesario un título universitario. Y ojo, no estamos desalentando ni el estudio ni la capacitación, sino al contrario, ¿sí? Simplemente estamos diciendo, ¿sí?, que si no tienen un título universitario, eso no es un impedimento para que puedan emprender. Eso es lo que está diciendo aquí en pocas palabras. ¿Puedes iniciar sin un gran capital? Sí, puedes iniciar sin un gran capital. Justamente, como estuvimos diciendo, empezando en menor escala, ¿sí? Y luego ver si el producto tiene aceptación, ir aumentando gradualmente, ¿sí? Luego ahí se puede hacer una importante salida económica totalmente, ¿sí? Hay muchos que se dedican, tienen su trabajo en forma paralela y tienen su emprendimiento en forma, como digo, en forma paralela, pero
tienen que tener mucho cuidado con eso, porque muchos emprendedores terminaron fracasando porque no le pueden dar el 100% a su emprendimiento, ¿sí? Entonces, si vas a emprender, ¿sí? Hace en menor escala, y si resulta tu emprendimiento, dale tu 100% de energía y atención, ¿sí? A menos que vos tengas un alma gemela que te atienda tu emprendimiento y que sea súper honesta, que sea como si fuera que vos estás viendo el negocio o atendiendo tu emprendimiento, entonces, y vos en forma paralela, trabajás como para tener una entrada segura, ¿verdad? En forma mensual, ¿sí? Pero acuérdense siempre que el ojo del amo engorda al ganado, o sea, que siempre es conveniente que sean ustedes quienes manejen su emprendimiento. No es necesario un plan de negocios perfecto, claro que no, ¿sí? Iniciar un negocio, como dice aquí, no significa tener todo asegurado, todo planificado, ¿sí? Antes de empezar. Porque si vamos a buscar el momento perfecto para empezar, nunca vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre es tener una idea, ¿sí? Iniciar en menor escala, con menor riesgo, como hacen mucha gente en la actualidad, que están vendiendo en forma online. No, ellos no están pagando impuestos, no están pagando, no están pagando un local, no están pagando de repente luz ni agua, ¿sí? Pero ellos están vendiendo en forma online, ¿sí? Hacen con delivery, entonces están probando su producto. Es más, conozco muchas personas que empezaron así en época de la pandemia y ahora ya están teniendo, ahora por ejemplo, a 3 personas, ¿verdad? Conozco que ya abrieron su propio local. Empezaron, por ejemplo, vendiendo, una de ellas empezó vendiendo carteras, solamente carteras, ¿sí? Después, como traía hermosas carteras, entonces las personas empezaron a pedirle sus mismas clientas, como era honesta, un precio razonable, entonces empezaron a pedirle, por ejemplo, accesorios, cintos, zapatos, ¿verdad? Empezaron a pedirle zapatos también, por ejemplo. Estamos hablando entonces de los códigos del emprendedor o emprendedora. Estamos hablando justamente que no hace falta tener un título universitario para empezar a emprender, que podemos iniciar sin un gran capital. También puede ser una importante salida económica y que no es necesario tener un plan de negocios perfecto para poder iniciar nuestro emprendimiento. Es importante tener el plan de negocios, ¿sí? Pero no es fundamental que esté perfecto, ¿sí? Como para iniciar nuestro emprendimiento. Sería bueno que esté perfecto, pero si no lo podemos lograr todavía, ¿sí? Pero ya tenemos un plan de negocios hecho, diseñado, ¿sí? Que después se puede ir corrigiendo con el tiempo, porque todo plan de negocios puede ser corregido una vez inclusive que la empresa haya iniciado, ¿sí? Porque todo se puede ir corrigiendo, todos los errores se pueden ir modificando, se puede ir adaptando, ¿sí? Entonces, no es necesario que tengas totalmente perfecto, ¿verdad? O excelente como para dar inicio a tu emprendimiento. La idea es, en primer lugar, tenemos que, como se dice, tenemos que buscar validar siempre nuestra idea. Y como le estaba dando el ejemplo, esta chica, una de las chicas, esta chica, por ejemplo, se presentó como una emprendedora honesta, ¿sí? Capaz, eficiente, porque justamente hay que ser también responsable, comprometido con tu cliente. ¿Qué significa eso? Cumplirle en plazo, en fecha, con el precio que se estableció. Y esta chica era así. Entonces empezaron a hacerles pedidos, más pedidos, más pedidos. Entonces esta chica empezó a agrandar su volumen de pedidos. Obviamente, después se arriesgó, hizo un pequeño préstamo, era una cooperativa. No hizo a gran escala, hizo siempre de manera prudente, e invirtió en las mercaderías. Éxito total. Hoy en día esta chica, ¿sí? Tiene su propia, ¿cómo se dice? No es boutique, es un negocio exclusivamente para las mujeres, donde la mujer va a encontrar de todo lo que ella necesita.
por ejemplo, con su eslogan dice, ¿verdad? Aquí encontrarás todo lo que aquí vas a encontrar para mimarte como mujer, ¿verdad? Ese es su eslogan, ¿verdad? Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para mimarte como mujer, ¿sí? Entonces, el rincón, justamente, la boutique o el lugar se llama el Rincón de la Mujer, así se llama. Entonces, imagínense, o sea, hasta tiene nombre, creo que estaba en proceso de registro de marca, que es sumamente importante. Entonces, así se va haciendo el emprendedor, ¿sí? Y ojo, justamente como vamos a ver, todas las habilidades emprendedoras se pueden desarrollar. No solamente hace falta que sea algo innato, sino que también se puede desarrollar. Luego también necesitamos pasión, o sea que nos tiene que gustar lo que hacemos. Porque si realmente, ¿sí? Y justamente aquí ustedes, cuando veamos más adelante, no aquello que a nosotros nos gusta, nomás tenemos que hacer como emprendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, tenemos que saber sopesar, ¿verdad? Si lo que nos gusta o nuestra idea de negocio es lo que necesita el cliente. Porque si yo tengo algo que a mí me apasiona, una idea que a mí me apasiona, pero al cliente no le hace falta o no necesita, no le va a importar y no me va a comprar. Entonces tenemos que encontrar un término medio, encontrar algo que necesiten los clientes, pero que a la vez nos apasiona a nosotros. Porque si no nos apasiona, ¿sí? Y lo hacemos solamente por dinero o por los ingresos que podamos obtener, entonces vamos perdidos. Vamos a sentirnos frustrados en algún momento. Luego también necesitamos movernos. Los emprendedores necesitan moverse ya, ¿sí? Como dice aquí, no esperar a que llegue el momento indicado, ¿sí? Para emprender. Porque como dije hace rato, si buscamos el momento justo o perfecto, sinceramente, nunca vamos a emprender. Ven como dice aquí, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, ¿sí? El segundo mejor momento es ahora, ¿sí? Entonces, piensen en eso, ¿sí? Si nosotros si no se plantaba un árbol hace 20 años, hoy no tendríamos un lindo árbol, ¿sí? Entonces, busquemos siempre movilizarnos, o como hay muchísima gente creativa, muchísima gente que tiene buena cabeza para los negocios, pero no se mueve, son estáticos, no son dinámicos, no son proactivos. Entonces, lastimosamente, esos emprendedores son emprendedores que van a fracasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen que moverse, el emprendedor tiene que ser rápido, no es aprovechar las oportunidades, ser despierto, ¿sí? Así tiene que ser el emprendedor. Hay muchas veces muchas razones por las cuales a nosotros nos cuesta mucho emprender. Son como tabúes o ideas erróneas que tenemos, y vamos a ver entre ellas barreras, esa es la palabra, barreras que tienen los emprendedores. En primer lugar, creen que no conocen suficiente, no conocen lo suficiente, ¿sí? O sea, en pocas palabras, creen que justamente tenemos que tener todos los conocimientos, ser intelectuales, ser sabios para lanzarnos como emprendedores. Muchos dicen, yo no conozco luego mucho de esto, yo no sé luego cómo se hace. Ay, a mí no me, yo tengo la idea, pero no sé cómo hacer la parte contable, no sé la parte, entonces se quedan ahí, se frustran, ¿sí? Y para eso les digo, gente, zapatero tus zapatos. Entonces, tengan ustedes las ideas, implementen, o sea, planifiquen, hagan los deberes que después vamos a ver y después déjenle a las personas entendidas en esas partes, pero no les estoy diciendo que se desconecten. Por ejemplo, darle a los contadores que hagan la parte legal, por ejemplo, justamente que viene a continuación, la siguiente barrera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, darle a los contadores esa parte. O, por ejemplo, no son marketineros, denle a los marketineros si ustedes no quieren hacer el estudio de mercados. Conste que los estudios de mercados que aquí la vamos a enseñar son súper fáciles, ¿verdad? Se basan en planes de conversaciones, en estudiar a nuestra competencia, a nuestros proveedores, a nuestros competidores, ¿sí? Que cualquiera puede hacer. No es algo así extraordinario y con el cual sí se puede empezar un emprendimiento. Luego está el protocolo de papelón,
que van muy de la mano con el tema del conocimiento, ¿verdad? Muchos creen que justamente, y es cierto, hacer un emprendimiento lleva mucho papeleo, realmente mucho protocolo, ¿sí? Pero se tiene que hacer, porque si queremos legalizar, al menos queremos entrar en competencias en el mercado. Hay muchísima gente, muchos emprendedores que están trabajando en negro actualmente, ¿sí? Y por culpa de eso, no pueden entrar a competir en el mercado. Tienen muchísimas desventajas competitivas en el mercado, ¿sí? Y justamente para eso vamos a ver en la lección 3 del módulo 6, vamos a estar dando lo que es la formalización justamente, que es fundamental formalizar nuestro negocio para justamente entrar a competir en el mercado, ¿verdad? También para, ¿cómo se dice? Aumentar, ¿sí? El valor de nuestro negocio y obviamente para evitar las sanciones legales, las sanciones no solamente legales, sino tributarias, ¿verdad? Las sanciones fiscales y laborales también. Otra de las barreras es el tema del financiamiento, ¿sí? Hay mucha gente que cree que tienen que hacer grandes préstamos para hacer su emprendimiento. Y entonces dicen, no, Macio, mucho tengo que pedir, no me quiero endeudar muchísimo, no quiero hacer. Entonces, esa es otra barrera, ¿sí? Y no hace falta, como les dije recién, por ejemplo, esta chica empezó con su dinerito, con un producto empezó, y así fue haciéndose de capital. Era una persona que sabía guardar su dinero, y después con el tiempo, cuando vio que tenía mucha gente que le pedía, entonces se arriesgó, ¿sí? Entonces hizo un pequeño préstamo a la cooperativa, hizo todos sus cálculos de si ella suponía que no le iban a salir el negocio completo, entonces hizo un cálculo como para que ella hizo un cálculo de su capacidad de pago, aún en condiciones de desventaja económica, ¿sí? Entonces, perfectamente pudo cubrir. ¿Por qué? Porque tuvo éxito total al fin y al cabo y pudo cubrir, y así después hizo un préstamo más grande y así se fue animando hasta que, ¿verdad?, abrió su propio negocio. O sea, imagínense, es una emprendedora nata. Muy bien. Después también está el tema de la cultura, ¿verdad? El tema de que muchas veces el tema de que la gente piensa de que solamente por un lado, ¿verdad?, por querer tener su salario fijo, ¿verdad?, no quieren lanzarse ¿cómo se dice? No quieren lanzarse a tener su emprendimiento, no quieren aventurarse. Entonces quieren tener y se conforman y son conformistas y están, ¿verdad?, eternamente, ¿verdad?, en un, ¿cómo se dice?, en sus trabajos, ¿sí? Y no se sienten bien, están frustrados, ¿sí? Entonces tienen esa mentalidad errónea de que emprender es fracasar muchas veces, ¿sí? Que siempre, casi siempre, emprender es fracasar y que no hay que aventurarse, ¿sí? Que hay que ir a lo seguro, ¿sí? Esa es parte de otra de las barreras de en nuestros emprendedores y sobre todo en nuestro país. Y la falta de contactos, ¿verdad? Sabemos que obviamente para poder vender hay que hacer contactos, pero nadie nace con contactos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de esta chica. Esta chica tenía sus contactos. ¿Quiénes eran sus contactos? Sus compañeros de facultad, ¿verdad? Sus compañeros en una academia donde ella estaba, ¿sí? Sus profesores, y empezó así. Después creó su propia página. Ustedes no se imaginan la página que hizo, ¿verdad? En Instagram, hizo en Facebook, hizo en Twitter, hizo en LinkedIn, también hizo también su página. O sea, creó su página comercial y su página, ¿cómo se dice?, laboral. Ustedes no se imaginan, o sea, para ser emprendedor tenés que ser despierto, tenés que moverte, ser proactivo. Bueno, esta chica lo tenía todo. Y así se fue haciendo contactos. Y después sus mismos profesores, sus mismos compañeros les fueron recomendando a otra gente. Y así hizo su red de contactos, ¿sí? O sea, uno así va armando su red de contactos. Entonces, decir yo no tengo contacto, así que no creo que consiga, eso no existe. Esa es una barrera mental que tenemos los paraguayos sobre todo. ¿Qué tenemos que hacer ante estos inconvenientes? O sea, ante estas barreras que tenemos que actuar de la siguiente manera. Informarnos. Hoy en día Internet está lleno de información,
¿sí? Aprovechemos eso, ¿sí? Informarnos todo el tiempo, ¿sí? Hay tutoriales. Hoy en día vos no sabes algo y andate a tutorial en YouTube. Busca, pone ahí y ya está. Todito vas a conseguir ahí, ¿sí? Eso antes no había. Hoy en día hay todo. Hay aplicaciones que nos ayudan para todo, ¿sí? Hay aplicaciones para que nos ayuden a hacer logos, que nos ayudan a ahorrar muchísimo dinero, a hacer tarjetas personales, a hacer nuestras presentaciones, ¿sí? Entonces, sáquenle el jugo al Internet. Paciencia es algo que tienen que tener todos los emprendedores. Respirar profundo y seguir, ¿verdad? Tenemos que visualizar los beneficios que vamos a obtener al final de nuestro camino como emprendedores y eso tomemos como se dice, como empuje para llegar a nuestro objetivo. Tenemos que esforzarnos. Para todo se requiere esfuerzo. Sabemos eso, ¿verdad? Pero nosotros los emprendedores tenemos que agotar las instancias, todas las opciones que tengamos, ¿sí? Para poder salir adelante. Si hace falta, hacemos un préstamo o un financiamiento, como dice aquí, pero siempre con la prudencia de vida, ¿sí? Con la prudencia de vida. Y crear nuestra propia red de contactos. Por ejemplo, hay otro ejemplo que les quiero dar, de otra chica, por ejemplo. Ella, por ejemplo, es contadora, ¿sí? Y fue pasando el tiempo y no conseguía tantos clientes. Entonces no encontró rentabilidad en la contabilidad. Entonces ella dijo, ¿qué me gusta hacer? Empezó entonces ella, no se estresó, empezó a hacer zumba, que le encantaba hacer zumba, ¿verdad? Entonces, así empezó a hacerse de contactos, o sea, de amigos en el mundo del zumba, ¿verdad? Y ella subía a sus estados, subía a sus perfiles, a sus páginas, su vida, su nueva vida de zumbera, ¿sí? ¿Qué pasó? A la par que ella hizo hizo lo que a ella le gustaba, que era bailar, hacer la zumba, ella estudió otra cosa, estudió para, para ser masajista, todas esas cuestiones así, ¿verdad? Ella con el tiempo quería abrir, se le empezó la idea de que ella quería abrir un spa para la mujer, masajes, hacer relajaciones, hacer depilaciones, o sea, donde la mujer también se pueda mimar, pero con servicios, ¿sí? No con artículos, sino con servicios. Entonces ella, a la par que se dedicó a hacer su trabajito de contabilidad, hacía zumba, ¿verdad? Iba ahorrando y también estudiando. Estudió esto. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Verdad? A través del mundo del zumba, muchísima gente empezaron a seguirle. Ella terminó su curso, ella subió también en sus páginas sus logros, ¿verdad? Su proceso, ¿verdad? Se recibió de masajista, empezó a tener entre sus mismas compañeras de zumba gente, un montón de gente. Al final dejó su trabajo de contabilidad y se empezó a dedicar a full a todo lo que sea masajes e inclusive hacer tratamiento y recuperación de enfermos para fisioterapia. Luego se perfeccionó en eso también, ¿verdad? Fisioterapeuta, ¿sí? Imagínense, hizo todos los cursos habidos por haber y hoy en día esta chica instaló en su casa un negocio, ¿verdad? Un lugar donde hace masaje a la gente, donde hace tratamiento. Después hizo habilitar, registró, hizo habilitar el ministerio, todos los chichis y los papeles legal, ¿verdad? Y ahora ella tiene su mini spa. Ya pudo ubicarse en otro local, ya alquiló otro local, ¿verdad? Y ahí tiene su mini spa. Y así van surgiendo las personas que son emprendedoras. ¿Y cómo creó su red de contacto? Primero, a través de lo que a ella le gustaba, que era hacer zumba. Imagínense. Y así empezó. Muchísima gente le siguieron. Más todavía que en ese proceso de hacer zumba, ella también bajó de peso. Muchísima gente le siguió, ¿verdad? Y en este momento les puedo decir, no es influencer, pero casi, ¿verdad? Entonces, aparte de ser eso, ¿verdad? Es una gran emprendedora. ¿Por qué? Porque
pudo salir adelante, tiene su propio local en este momento, su local alquila, ¿verdad? Pero tiene todas sus máquinas, sus camillas, ¿verdad? Tiene todo legalizado, ¿verdad? Habilitado inclusive por el ministerio, todo. Ministerio de Salud, porque eso también habilita el Ministerio de Salud. Y todo, o sea, y todo porque ella en su cabeza, ¿verdad? Ella sabía lo que quería, tuvo su idea de negocios y fue haciendo de esa manera su emprendimiento y lo está perfeccionando hasta ahora. Como ella bien dice, ¿verdad? Todavía esto no es lo que quiero totalmente. Yo quiero más y más, perfeccionar y alcanzar la excelencia en mi emprendimiento. Le conozco personalmente, es mi amiga personal, ¿verdad? Es excelente, es una chica excelente. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es el perfil rapidito, ¿verdad? Del perfil del emprendedor, ¿sí? Y dentro de lo que es el perfil del emprendedor, justamente ¿qué es el perfil del emprendedor? Todo aquello que tiene que reunir, ¿verdad? Aquellas cualidades, características, habilidades que tiene que tener el emprendedor, ¿sí? Entonces, es bueno conocer un poquitito, ¿sí? Sobre eso. Muy bien. Para comprender un poquitito lo que es el perfil, tenemos que ver lo que es la aptitud y la actitud, ¿sí? La aptitud, como dice aquí, es justamente la capacidad que tiene una persona, ¿sí? Para realizar determinadas actividades. Eso es la aptitud, de apto, viene de apto, ¿verdad? Y la actitud se refiere más bien al comportamiento que tiene una persona para realizar una actividad determinada. ¿Se dan cuenta? Uno es la capacidad que tiene para realizar y el otro es el comportamiento que tiene para realizar una actividad. Vamos a ver lo que encierra la actitud y la actitud. La actitud, dice, tiene experiencia, cuenta con una formación relacionada a la actividad, sabe lo que tiene que hacer, conoce lo que implica realizar determinadas actividades. En cambio, la actitud, ¿verdad? Quizás no tiene todo el conocimiento, quiere mejorar siempre, quiere aprender, se esfuerza por lograr sus objetivos, maneja las situaciones cotidianas, es seguro de sí mismo. O sea, una cosa es la aptitud y otra es la actitud. Y ustedes me dicen, ¿para qué estamos viendo estos conceptos? Porque justamente, ¿verdad? Es una pregunta que siempre me dicen, me hacen, ¿verdad? El emprendedor tiene que ser apto. O el emprendedor nace emprendedor. También me preguntan, esa es otra pregunta, ¿verdad? Y no. El emprendedor no hace falta que sea un emprendedor nato para que tenga éxito. Bienvenido sea si lo es, ¿verdad? Si desde que nació, desde que tuvo su razón, ¿verdad? Demuestra capacidades para emprender y le va bien. Pero, ¿qué pasa si una persona quiere hacerse emprendedor, pero nunca tuvo la oportunidad o nunca, ¿verdad? Se le pasó por la mente y de repente sí, con el tiempo, como se fueron dando a los acontecimientos en su vida? Claro que lo puede hacer. Todo depende de la actitud. En lo que es el emprendedurismo, requiere muchísimo lo que es la actitud, más que la aptitud, ¿sí? La actitud es fundamental para el emprendedurismo. Y aquí vamos a ver lo que son las competencias emprendedoras personales, ¿sí? Justamente las competencias emprendedoras personales, ¿sí? Encierran de manera general, ¿sí? Ese perfil o esas características que tiene que tener, ¿sí? Que tiene que tener el emprendedor en líneas generales, ¿sí? Como dice aquí la teoría de las necesidades, justamente esta herramienta nace a partir del estudio de las necesidades que surgen, ¿verdad? De David McClelland, ¿verdad? Que decía que el ser humano necesita poder, necesita logros, necesita reconocimientos, ¿sí? Y necesita hacer bien su trabajo como para poder, ¿sí? Como para poder sentirse satisfecho en su vida, ¿sí? O sea que todo ser humano necesita esos
tiene esas necesidades fundamentales. Logro, ¿verdad? Necesidades de logro, de reconocimiento, de poder, ¿sí? Y también de poder hacer bien su trabajo, de planificar bien su trabajo, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquitito rapidito, vamos a citar nomás en líneas generales, en honor al tiempo y en honor a que ustedes ya tienen el material completo para que ustedes puedan dar, ¿cómo se dice? Complementar esta clase, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es el conjunto de poder, está lo que es tener autoconfianza o actuar con independencia. O sea, creer en sí mismo, el emprendedor tiene que saber creer en sí mismo, tener confianza y valorarse. Y creer que va a poder conseguir, ¿sí? Porque un emprendedor que no sea seguro, ¿sí? Va muerto, va directo al fracaso. Tiene que saber persuadir y crear redes de apoyo. Eso incluye dentro de lo que es el conjunto de poder. Entonces, ¿qué es saber persuadir? Es, en primer lugar, creer, nosotros tenemos como emprendedores, tenemos que creer en nuestro producto y luego tenemos que saber transmitir eso a nuestros clientes, ¿sí? Y convencerles. Eso es persuadir, ¿sí? Y obviamente a través de eso vamos creando nuestras redes de contacto. O sea, hacemos a través de un cliente, podemos ganar muchos otros clientes. Detrás de un cliente satisfecho, podemos ganar muchísimos otros clientes detrás. Luego está el conjunto de logro, que habla de la eficiencia y calidad, el asumir riesgos calculados, buscar oportunidades y persistir, ¿verdad? Y un nivel de compromiso. Son esas 5 cosas, incluyen lo que es el conjunto de logros. Eficiencia y calidad rapidito, tenemos que saber optimizar nuestros recursos y tenemos que saber ofrecer servicios de calidad, ¿verdad? Tenemos que saber que todo emprendedor también tiene que saber asumir los riesgos, o sea que todo emprendimiento tiene sus riesgos y tenemos que saber asumir esos riesgos. Tenemos que saber buscar oportunidades, todo emprendedor tiene que saber buscar investigar, saber, ver dónde puede haber oportunidades de negocios, ¿sí? ¿Cómo se consigue eso? A través de la información, de la investigación, ¿sí? La persistencia, que tenemos que aprender a perseverar, ¿sí? Porque el emprendedor que fácilmente se desanima y dice, no, esto no va a funcionar, entonces no está llamado a ser emprendedor. Y el nivel de compromiso, o sea, tenemos que ser responsables con nuestros clientes. Si ponemos una hora, tenemos que cumplir. Si ponemos una fecha, tenemos que cumplir, ¿sí? Si decimos, te vamos a visitar en tal fecha, cumplir esa fecha. Te vamos a irnos el jueves 18 de marzo a las 10 de la mañana. El jueves 18 de marzo a las 10 de la mañana ustedes tienen que estar ahí con el cliente, ¿sí? Eso es nivel de compromisos. Luego está el conjunto de planificación, que tenemos que buscar información en primer lugar, luego planificar y hacer seguimiento, ¿sí? ¿Y qué es planificar? ¿Qué es planificar? Es ver a dónde queremos llegar, ¿verdad? Tenemos que establecer nuestros objetivos, tenemos que ver los medios para alcanzar esos objetivos, tenemos que ver cómo llegar a esos objetivos, ¿sí? Y justamente hacer un seguimiento, ¿sí? No solamente planificar y dejar ahí, sino ver que se cumplan conforme a los objetivos establecidos. Y al final del proceso, lo que se hace justamente es medir, ¿verdad? Evaluar, controlar y evaluar esos objetivos si se alcanzaron o no. Siempre los objetivos tienen que ser medibles. Como dice aquí en el último, establecer metas. Hacer metas por cada proceso que tengamos. Como dice aquí el ejemplo del material, yo tengo una idea de quiero vender por internet dulces, que levantar pedidos a través de las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook. Eso es establecer metas, ¿verdad? O sea, nuestra idea es tener una idea. Pero, ¿cuáles son las metas que yo tengo que tener para conseguir esa idea? ¿Sí? En primer lugar, por ejemplo, tenemos que tener un catálogo, o sea, tener un catálogo listo de nuestros productos. Tenemos que tener suficientes variedades de productos. Tenemos que tener, ver la manera de aumentar, ¿verdad?, la calidad de nuestros productos. Eso es establecerse metas, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que
lograr como emprendedores. Esos están dentro de lo que son las competencias emprendedoras personales. Y luego obviamente están, como parte del perfil, el ser proactivo, ¿sí? Ser proactivo, que es justamente, como dice aquí, justamente, hacer que las cosas sucedan, no esperar a que sucedan. El emprendedor tiene que salir a buscar, ¿sí? Salir a buscar la información, salir a buscar las opciones, ¿sí? Como dice aquí, una persona proactiva es aquella que es responsable de su vida, toma la iniciativa, tiene la responsabilidad para hacer que las cosas sucedan. Muy bien, nos estamos quedando sin tiempo nuevamente. Sigamos a meter acelerador. Muy bien. Aquí justamente hablamos de dos términos, el reactivo y el proactivo. El reactivo es aquella persona que justamente reacciona, como su nombre dice, reactivo, viene de reaccionar. Reacciona, ¿verdad? Ante su entorno, ¿verdad? Justamente, pero no toma iniciativa, solamente reacciona. El entorno manda algo, entonces el ser humano o la persona reacciona. El proactivo, en cambio, ¿verdad? No espera a que le hagan algo a los del entorno, no espera que suceda algo en el entorno, sino que sale a buscar, conoce y no se va a dejar de llevar por lo que digan los demás, las demás personas, ¿sí? Justamente, como dice, algunas preguntas que dejan o denotan esto, por ejemplo, ¿cómo sabemos si una persona es reactiva o proactiva? Por ejemplo, el reactivo dice, se sienta a mirar hacia dónde va el mercado para ahí lanzarse. En cambio, el proactivo dice, ¿a dónde debería ir con mi emprendimiento yo? No se fija solamente en el mercado, se fija en su emprendimiento. ¿Cómo puede hacer que su emprendimiento prospere, salga adelante? Por ejemplo, el reactivo dice, no tengo tiempo para hacer ejercicios. En cambio, el proactivo dice, ¿cómo puedo sacar tiempo para ir a ejercitarme? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El reactivo dice, ¿cuánto dinero puedo sacar con tal cosa? Con X cosa, como dice aquí, ¿verdad? En cambio, el proactivo dice, ¿qué tanto dinero quiero ganar? ¿Se dan cuenta? Es otro punto de vista totalmente. Uno piensa, ¿cuánto puede sacar si invierte X cantidad de cosas? En cambio, el otro dice, ¿cuánto yo puedo ganar, ¿verdad? Con mi dinero, ¿sí? Voy a ver qué pasa. Eso dice el reactivo. Y el proactivo dice, lo voy a hacer realidad. ¿Se dan cuenta? O sea, va a hacer que sucedan las cosas. Y así, estas son síntomas o pequeñas muestras de cómo nosotros podemos saber si somos reactivos o somos proactivos, ¿sí? Como dice, ¿cómo podemos ser proactivos? A través del autoconocimiento, ¿sí? Nos conocemos a nosotros mismos y así sabemos aprovechar nuestras fortalezas. O sea, en qué somos buenos, ¿verdad? Luego tomamos conciencia también, somos conscientes de que nuestros hábitos diarios forman parte de un proceso al que queremos llegar y lograr. Tenemos imaginación creativa, o sea, con un toque de creatividad e imaginación se pueden desarrollar ideas proactivas. Y por último, la voluntad propia, que es fundamental, tomar la iniciativa y no dejar que otros te guíen hacia algo que creen que sería bueno para ti. O sea, no dejar que los demás manejen nuestras vidas, sino que tenemos que ser responsables y tenemos que ser, ¿cómo se dice? Tenemos que ser constructores de nuestro propio destino, ¿sí? Luego, ser analítico. ¿Qué es el ser? Esa es otra cualidad, ¿verdad? Otra habilidad, ¿verdad? Otra cualidad que debe reunir un emprendedor. O sea, ¿cómo se dice? Sí, otra cualidad que tenga que tener, o característica que tiene que tener un emprendedor, es el que tiene que ser analítico. ¿Y qué es? ¿De dónde viene la palabra analítico? Viene de analizar. O sea, tiene que aprender a analizar cada parte de un problema hasta llegar a la raíz, ¿verdad? Y luego visualizar la solución para luego tomar la decisión correcta. Eso es analizar. Un verdadero analista o un emprendedor que es analítico se informa, valora todos los pros y los contras que tiene, ¿verdad? Una posible decisión, como dice aquí, ¿verdad? Realiza los cálculos, busca referencias y evita
improvisar, disminuyendo así los riesgos de fracaso o situaciones desfavorables, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo aquí, dice, soy María y tengo la idea de emprender. En mi casa tengo una máquina de coser y realizo todo tipo de arreglos de prendas, especialmente de vecinos y familiares. Quiero confeccionar vestidos en un pequeño tallercito. Y una amiga le dice que hay un local pequeño cerca de la casa de ellos, ¿verdad? Y que podría alquilar. Entonces, ya que aún está justamente desocupado para aprovechar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si María es una persona analítica, una persona que sabe analizar, entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? En primer lugar, es su capacidad para asumir algún compromiso financiero, ¿sí? En primer lugar, para ver si va a poder pagar el costo del alquiler, ¿sí? O seguir desde su pequeño espacio dentro de su casa, ¿verdad? O si realmente tendría clientes confeccionando vestidos. O sea, una cosa es si vos haces en tu casa y otra cosa es si vos haces ya en un local donde vos ya tenés un compromiso para pagar todos los meses. Hay que ver si realmente vas a poder vender, o sea, a poder subsistir haciendo esos vestidos. Eso es ser analítico, ¿verdad? Pues un ejemplo. Luego la empatía es fundamental. Fundamental la empatía, ¿sí? O sea, el saber colocarse en el lugar de la otra persona para saber cómo piensa, cómo siente, para evitar justamente caer en el error de tratarle mal, por ejemplo. La empatía entonces es saber colocarse en los mismos, en el zapato de la otra persona, saber cómo piensa, cómo siente, ¿sí? Para saber su reacción. Y para el emprendedor es fundamental. ¿Por qué? Porque justamente con la empatía el emprendedor puede aprender a conocer a sus clientes, aprender a conocer qué es lo que necesita el cliente, ¿verdad? Para ver si realmente tu producto va a resultar o no. Esa es otra característica, la empatía. Luego está la asertividad. ¿Y qué es la asertividad? Es la capacidad, ¿sí? Para transmitir o expresar lo que sentimos sin dañar o herir los sentimientos de la otra persona, ¿sí? Entonces, eso es la asertividad. Entonces, una persona asertiva o que tiene comunicación asertiva tiene muchísima ventaja, muchísimos beneficios sobre aquella persona que no lo es. Un emprendedor tiene que tener una comunicación asertiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente si vos sos una persona que transmitís tu idea o que crees que tenés siempre la razón, nada más, no va a haber cliente que se te quede. Va a haber cliente, o sea, vas a perder cliente todo el tiempo. Y un emprendedor que pierde clientes es un emprendedor que va rumbo al fracaso. Entonces, tenemos que tener una comunicación asertiva para poder, sí, emprender nuestro negocio. Dice acá, por ejemplo, Rosa es una emprendedora que confecciona accesorios para bebés. Recientemente un cliente le hace un pedido de un set de moños de diferentes colores y tamaños, según indicaciones. Rosa elabora el pedido, ¿sí? Coordina la entrega, todo, pero luego el cliente se encuentra molesto. ¿Por qué? Porque hay algo que no le gustó en el producto, ¿sí? Entonces le manifestó de mala manera a Rosa que su producto no está bien y no le gusta, ¿verdad? Si Rosa tiene un comportamiento agresivo, le va a perder al cliente. Y si tiene un comportamiento pasivo y se calla nomás, también le va a perder al cliente. Como dice aquí, si te queda callada y agacha la cabeza nomás, ¿sí? Ya que piensa que olvidándose, ¿verdad? De ciertos detalles del pedido, ¿verdad? Entonces ella va a dejar pasar y va a pasar todo así nomás, no. Le va a perder al cliente. Si se queda callada y no le dice nada, le va a perder. Y si reacciona de forma agresiva, con más razón le va a perder. Entonces lo que tiene que hacer ella es tener una comunicación asertiva. ¿Y qué es tener una comunicación asertiva? Es decirle, por ejemplo, disculpe, quizás no pude entenderle a usted, ¿verdad? Sobre esos detalles, ¿verdad? Que usted necesitaba, ya que yo simplemente tomé los pedidos en forma online. Pero no se preocupe, puedo modificar, si usted me permite, y puedo ajustar esos detalles hasta que usted pueda tener el producto perfecto que a usted le guste. Eso es tener una comunicación asertiva. ¿Se dan cuenta? Es como que está excusándose del motivo, o sea, por el cual ella no hizo correctamente el trabajo, ¿sí? Pero también está tratando de
agradarle al cliente, darle la razón, porque siempre el cliente, aunque no tenga, tiene la razón, ¿verdad? Entonces, de esa manera busca que la persona no se ofusque más de lo que ya está y trata de tranquilizar y calmar los ánimos. Eso es tener una comunicación asertiva. Otra de las características o cualidades de un buen emprendedor que están dentro de lo que es el perfil del emprendedor es la toma de decisiones, ¿sí? O sea, a lo largo del proceso de vida de un emprendimiento se requiere todo el tiempo estar tomando las decisiones correctas. Y si por lo menos no son decisiones correctas, por lo menos sepamos modificar, verla, tener la capacidad para modificar eso y conseguir los objetivos, ¿sí? Bueno, entonces estamos viendo lo que es el perfil, ¿sí? El perfil del emprendedor. También otras de las características que tiene que tener un buen emprendedor es la toma de decisiones, como estábamos diciendo, ¿verdad? A lo largo del proceso, como dijimos, de todo emprendimiento, el tomar decisiones es algo permanente, algo constante, ¿sí? La toma de decisiones es una de las tareas más complejas e incluso una de las más difíciles por las consecuencias que tienen en el futuro, ¿sí? Una correcta toma de decisiones, ¿sí? Exige, en primer lugar, conocer el problema, identificar las alternativas o las posibles soluciones a los problemas o al problema, luego evaluar cada opción comparando todos los pros y los contras, ¿verdad? Y por último, escoger la mejor, ¿cómo se dice? La mejor opción. O sea, acá habla de la mejor nota porque justamente lo que hay que hacer es evaluar y poner como notas o calificaciones a las opciones. Entonces, siempre elegir la que tiene mayor nota, ¿sí? Nuestra vida, como dice aquí, lo que somos, lo que tenemos y a dónde vamos son resultado de nuestras decisiones que hemos tomado, basadas en variables que evaluamos para decidir. Otra de las cualidades o habilidades que tenemos que tener como emprendedores es la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos, ¿para qué? Para adaptarnos positivamente ante situaciones adversas. En realidad, yo complementaría justamente que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para, en pocas palabras, levantarse ante situaciones difíciles de la vida, ¿sí? Como dice aquí en el recuadro, la resiliencia habla de la capacidad de superar situaciones complicadas, de sobreponerse para poder avanzar, ¿sí? No detenerse, no decir, wow, mi vida aquí termina y continúa. Yo tengo una compañera que es también emprendedora, dicho sea paso, es una colega mía, emprendedora, es instructora, es emprendedora también. Pero, por ejemplo, ella fue hace poco diagnosticada con cáncer de mama, pues. Entonces ella bien pudo haber dicho, wow, aquí todo se termina posiblemente. Entonces, de caerse, desmotivarse, desanimarse. Pero no, al contrario, es una persona resiliente con todas las letras, se pudo sobreponer, dijo, voy a hacerle frente a esta enfermedad, voy a luchar contra esta enfermedad, voy a levantarme, yo voy a salir adelante. Y se agarró de esas ganas de vivir que tenía, o que tiene, porque sigue viva, gracias a Dios, y bastante bien recuperada, y dijo, voy a aguantar todo este proceso y voy a salir adelante. Yo voy a poder. Entonces, un tiempo se retiró y se dedicó a hacerse todos sus estudios, todo, su quimioterapia, radioterapia, todo habido por haber. Y a los un año exactamente volvió con todo, bastante bien recuperada. Los médicos con mucha, ¿cómo se dice? Con mucha esperanza de parte de los médicos, ¿sí? Y ella sigue viviendo, sigue esforzándose, como si fuera que ella no tiene nada, ningún problema en esta vida, ¿sí? Ella sigue enseñando, ella sigue emprendiendo, sigue metiéndole duro en su emprendimiento, ¿sí? Entonces, eso es ser resiliente, saber sobreponerse a las situaciones adversas de la vida y continuar, avanzar, seguir para adelante, ¿sí? No dejarse de caer. Por ejemplo, como dice que cuando el banco rechaza tu solicitud de crédito,
no tenés por qué decaerte, no tenés por qué decir, ya se acabó todo, no voy a tener préstamo. Hay que buscar opciones. Cuando no aparecen clientes o aquellos fieles clientes deciden buscar otras opciones. No dejarse de caer por eso, ¿sí? No dejarse de caer por eso. Un momento, por favor. No dejarse de caer por eso, ¿sí? El emprendedor pasa por todas estas situaciones que suelen sacudirle, ¿sí? Pero tiene que saber sobreponerse a eso, sí o sí. El emprendedor tiene que saber sobreponerse ante los fracasos. ¿Por qué tenemos que decir que los emprendedores tienen que ser resilientes? Porque muchas veces los emprendimientos, lastimosamente, nos hacen fracasar. O sea, no todos los emprendimientos de entrada tienen éxito. Entonces, tenemos que aprender a sobreponernos a esas frustraciones, a esos fracasos y a redirigir, reorientar, ¿verdad?, nuestros emprendimientos hasta encontrar el emprendimiento con éxito. ¿Sí? Tenemos que sobreponernos, no decir, nunca más voy a emprender porque no quiero más, esta experiencia fue horrible. No, tenemos que justamente, ¿verdad?, aprender a sobreponernos. Después está la perseverancia, como ya dijimos. La perseverancia es la firmeza y constancia, ¿verdad?, en la manera de ser o actuar. La persona perseverante es decidida y continúa luchando hasta que consigue lo que se propone, ¿sí? Siempre dentro de unos parámetros realistas. ¿Por qué dice esto? Porque hay que ser perseverante, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, si vos ves que tu negocio no está funcionando 6 meses o más, ya tenemos que parar las orejas y decir, tenemos que reorientar, ¿verdad? Tenemos que reorientar nuestro emprendimiento. Algo no está funcionando, entonces tenemos que reorientar. No seguir y seguir y seguir hasta estrellarnos, no. Tenemos que tener la suficiente entereza para darnos cuenta, ¿sí?, de que no está funcionando, ser analíticos de que no está funcionando, ¿verdad?, y reorientar nuestro emprendimiento. Tal vez hace falta retirarnos un tiempo, ¿verdad?, como se dice, hasta recuperar fuerza y volver luego con todo. La perseverancia no solo sirve para cumplir nuestros sueños, sino también para ayudar a levantarnos en los momentos difíciles. Eso que les quede bien claro. Como dice aquí, que justamente recién les dije, una persona puede invertir mucho esfuerzo, mucho tiempo y dinero en algo que de repente no va a tener resultado positivo. En esos casos lo que hay que hacer es un alto en el camino, centrar los esfuerzos en la búsqueda de nuevas estrategias, o sea, reorientar, ¿verdad?, nuestros esfuerzos, nuestro emprendimiento, para alcanzar el objetivo deseado, ¿verdad? Y justamente, y como dice aquí también, rescatar todo lo aprendido, ¿verdad?, frente a los errores cometidos, o sea, para no volver a cometer los mismos errores. O sea, un buen emprendedor también tiene que saber aprender de sus errores, ¿sí? También el liderazgo es fundamental en un emprendedor, ¿sí? El liderazgo empieza cuando tomas la responsabilidad de dirigir hacia donde quieres llegar. Todo emprendedor siempre debe saber ser líder. ¿Por qué? Porque en algún momento va a tener que contratar gente, ¿sí? Porque si es un emprendimiento que tiene éxito, con el tiempo no va a poder abastecer y va a tener que tener ayudantes, ¿sí? Y este emprendedor tiene que saber orientar, guiar a sus colaboradores, ¿sí? Las personas líderes se desarrollan, invierten tiempo y esfuerzo para mejorar sus habilidades de liderazgo, ¿sí? Entonces, vamos a la pregunta, ¿el líder nace o se hace? La respuesta es, el líder nace, pero también se hace, ¿sí? Están los que son líderes natos, eso a todas las luces, pero están los que con el tiempo, con las experiencias que pasan, con la formación, ¿verdad?, van adquiriendo cualidades de líder, ¿sí? También se puede hacer el líder, en pocas palabras, desarrollar. Asumir la responsabilidad es la primera característica del liderazgo.
para luego enfocarnos en 5 puntos principales de esta capacidad. Primero asumimos nuestra capacidad de liderazgo y luego nos enfocamos en estos 5 puntos. En primer lugar, las acciones hablan más fuerte que las palabras. O sea, prediquemos con el ejemplo. Prediquemos con el ejemplo. Eso es fundamental. No hagamos las cosas contrarias a lo que decimos, ¿sí? No apliquen el famoso refrán que dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Eso no tiene que pasar dentro de lo que es el emprendedurismo. El emprendedor tiene que ser líder con el ejemplo. Luego, saber corregir, o sea, aplaudir y hacer los reconocimientos en público y hacer las correcciones en privado, ¿sí? Eso es fundamental. Luego, visión del futuro. Imaginar un mañana mejor, ¿verdad? Tenerlo muy en cuenta y luego saber construir ese camino hacia esa visión, hacia ese futuro, ¿verdad? Hacia esa visión de futuro. Y obviamente tiene que saber ser líder para poder transmitir eso a sus colaboradores e inspirar a sus colaboradores. Y en forma penúltima, ¿verdad? Utilizar la persuasión. O sea, el arte de persuadir tiene un gran poder, ¿verdad? Un gran poder en convencer a un grupo de personas, ¿verdad? De que tu camino es el correcto y vale la pena seguirlo. O sea, persuadir a nuestros colaboradores que nuestro emprendimiento, ¿verdad? Es lo que realmente, ¿verdad? Es un emprendimiento que tiene buenas bases, ¿sí? Y ayudarles o convencerles o persuadirles a tus colaboradores que te acompañen en ese proceso de tu emprendimiento. Y luego está la integridad, o sea, el líder tiene que recurrir a la justicia, la ética y la moral como base sólida de principios. O sea, un emprendedor frente a los demás, a sus colaboradores, frente a sus clientes, frente a sus proveedores, tiene que ser justo, tiene que ser honesto, tiene que ser ético, ¿sí? Tiene que cuidar mucho su moral, ¿sí? Para poder realmente tener éxito en su emprendimiento. Y luego está lo que es también el trabajo en equipo, ¿sí? ¿Y qué es el trabajo en equipo? Justamente, ¿verdad? Como dice aquí, el trabajo en equipo es cuando un grupo de personas se juntan para realizar una labor. Y no es para realizar todos una misma labor, sino todo lo contrario, que dentro de lo que es el trabajo, cada uno tenga su función específica, ¿sí? Y que esa función específica haga girar la rueda para conseguir los objetivos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es el trabajo en equipo, justamente cada uno aporta aúna los esfuerzos, ¿sí? Para conseguir los objetivos. Cada uno aporta su capacidad, ¿sí? Su habilidad para conseguir los objetivos. Justamente el trabajo en equipo está definido o está fundamentado en las 5C, las famosas 5C. En primer lugar, la complementariedad, o sea, todos los que componen un mismo equipo de trabajo tienen que complementarse, o sea, la capacidad o sea, yo tengo que aportar algo que a lo mejor al otro le falta, ¿sí? Y viceversa, el otro tiene o aporta algo que a mí me falta, ¿sí? Eso es la complementariedad. Segundo, la coordinación. Deben saber aunar esfuerzos, trabajar en forma armónica para poder conseguir los objetivos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué pasa si dentro de lo que es ese proceso de coordinación uno trabaja más que otro? Entonces, como si fuera, vamos al ejemplo del carro, si una de las ruedas no está trabajando como las demás, tiende a desequilibrar el carro. Por así mismo el trabajo en equipo, ¿sí? Debe haber coordinación. Todos tienen que trabajar con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, con el mismo esfuerzo, ¿verdad? Todos tienen que trabajar de manera constante, ¿sí? Aportando lo suyo para el logro de los objetivos.
Entonces, está la comunicación, la complementariedad, la coordinación, la comunicación, es otra C, otra de las C importante. Se tienen que saber comunicar dentro de un equipo de trabajo, ¿sí? Yo, por ejemplo, de repente no estoy haciendo, no, hay algo que no me está gustando del trabajo del otro, o que lo que el otro está haciendo me está afectando mi trabajo, tengo que comunicarme, ¿verdad? Comenzando desde el líder, tiene que saber comunicar el objetivo que se tiene que alcanzar. Y después, entre los miembros del equipo, tienen que haber comunicación constante y permanente para que se pueda alcanzar el objetivo. También debe haber, la otra C es la confianza. O sea, si no hay confianza entre los miembros de un equipo de trabajo, no se puede trabajar, ¿sí? Es fundamental la confianza. Y por último, el compromiso. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos que comprometernos en el mismo nivel, de la misma manera. Porque si uno se compromete más que el otro, ¿sí? Vuelve a pasar lo de la rueda, ¿sí? El trabajo recae más en ese uno que en los otros, ¿sí? Entonces, no tiene que haber una desigualdad tampoco en los compromisos. Entonces, estas 5C definen lo que es el trabajo en equipo: la complementariedad, la coordinación, la comunicación, la confianza y el compromiso. Como dice aquí, trabajar en equipo no significa que todos colaboren con todas las tareas, más bien todo lo contrario. Cada persona debe tener un rol o una función específica y asumir responsabilidades. Esto es muy importante para mantener un buen ambiente laboral y evitar los conflictos que siempre se dan, ¿verdad? Ya que en cada caso de cometer algún error se debe identificar de forma individual para ver en qué se falló y así poder corregirlo, ¿sí? No es para echarle la culpa al que falló, sino para poder corregir entre todos, ¿verdad? Y poder superar ese error para conseguir el objetivo. Y por último está lo que es la equidad e igualdad. Y hablamos, así en pocas palabras, ¿sí? De que todos sabemos que entre el hombre y la mujer hay fuerzas distintas, ¿verdad? El hombre tiene más fuerza que la mujer, ¿sí? Pero hoy en día hablamos de lo que es que todas las personas tienen la misma capacidad y los mismos derechos para poder trabajar en lo que queramos, ¿verdad? O sea, las personas son iguales y merecen el mismo respeto. O tenemos que hacer un tipo de discriminación, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, si yo, por ejemplo, ¿verdad?, quiero emprender algún rubro, no hace falta que pensemos, ay, esto es solamente para el hombre o esto es solamente para la mujer, ¿sí? Por ejemplo, hay en nuestra sociedad, en el Paraguay sobre todo, ¿verdad?, de repente el hombre se quiere dedicar a tener un salón de belleza y todo el mundo, ay, no, el hombre no puede, si no es, ¿verdad? Entonces, eso no tiene que existir más hoy en día. O la mujer, por ejemplo, quiere estudiar mecánica, ¿por qué no puede estudiar mecánica? ¿Verdad? Hoy en día hay varias mujeres que son mecánicas. Hace poco, por ejemplo, ya esa noción también la primera mujer piloto, ¿verdad? Mujer piloto en Paraguay, ¿sí? Después también hace poco hubo otro caso también sobre el tema de creo que era, no estoy recordando en este momento, pero otro caso también de otra mujer, otra primera mujer dentro de lo que es un rubro donde solamente había hombres. O sea, por ejemplo, si yo soy mujer y quiero trabajar en carpintería, ¿qué me impide a mí trabajar en carpintería? Entonces, de eso se trata la equidad, la igualdad, ¿sí? Respetar a todas las personas, ¿verdad? Respetar a todas las personas, tratarles con el mismo respeto a todas por igual, sin hacer discriminaciones y, por sobre todo, la palabra clave es el respeto. Muy bien, entonces, haciendo un rápido resumen de lo que son los perfiles del emprendedor, entonces tenemos que tener en cuenta esas competencias personales emprendedoras que habíamos visto, ¿sí? El conjunto de lo que es el poder, el logro, la planificación. Después está también lo que es el ser proactivo, el ser analítico, el ser empático, el ser asertivo, el ser resiliente, ¿sí? El poder ser líder, saber ser líder,
el poder trabajar en equipo y transmitir ese trabajo en equipo, ¿sí? La resiliencia es otra de las cualidades o habilidades que requiere el emprendedor, ¿sí? Ser perseverante, ¿sí? Esa es otra de las cualidades. Y por último, lo que es la equidad o la igualdad de género, ¿ok? Entonces, tenemos que aprender a respetar a nuestros semejantes, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, con eso damos un cierre a lo que es este primer módulo, que es el yo emprendedor o el mundo emprendedor.